Hoy en Cádiz estamos en el Centro Cultural Reina Sofía y podemos contar con la presencia del padre agustino Manuel Morales. Podemos decir que es un pequeño gran trotamundos porque ha pasado desde Madrid, Toledo, Burgos, Brasil, Roma, aunque él ha nacido en Talavera de la Reina. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Toda esta experiencia, padre Manuel, nace de un movimiento junior y así comienza usted esta faceta pastoral. Cuando nos destinan a un sitio, pues no sabemos dónde vamos, nos ponemos en las manos del superior, pero siendo el primer destino la pastoral con los muchachos, pues realmente se aprende a quererlos como amigos, ¿no? Y muchos muchachos que hoy están en la universidad, pues siguen siendo amigos, ¿eh? Y aquella ilusión por trabajar con los jóvenes fue la que efectivamente de las cosas que más me han ayudado a crecer en la vida, sí, sin duda ninguna. Una faceta que usted no ha abandonado porque continuó con los jóvenes, con el movimiento de los focolares. Grandes paréntesis en su trayectoria. Estando yo en el colegio, en Madrid, en el Colegio del Buen Consejo, yo me di cuenta efectivamente que me podía esconder detrás de temas muy humanos, muy bonitos, como la amistad, la relación con las chicas, el cine, la preparación con la universidad, etcétera, etcétera, y dejar de hablar de Dios, es decir, hacer una propuesta valiente. Yo le llamo hoy la falsa prudencia. Entonces yo me di cuenta ahí de las huellas de la secularización, que pierdes la valentía, no vamos a llamarle cobardía, pero desde luego falsa prudencia. Y me parece a mí que la gran responsabilidad que tiene un pastor delante, sobre todo de los jóvenes, es proponerles con valentía y con claridad el gran ideal del Evangelio. ¿Cómo podemos entender las huellas de la secularización? Porque no ha de ser nada fácil. La secularización, yo creo que hay una secularización sana, que es aquella que dice Jesús, dad al César lo que es del César. Las realidades temporales tienen su autonomía. Ahí ha puesto el Creador su bondad, su verdad. Muy bien. La secularización insana es esa que quiere quitar a Dios de la vida pública, de la conciencia pública, que muchos llaman mejor secularismo. Entonces, esto es oscurecer a la criatura, como dice el concilio, porque la criatura sin el Creador se apaga, es decir, se esfuma. Y entonces, yo he encontrado en el texto de los evangelistas, cuando dice que la noche cubrió, la tierra se llenó de tinieblas, he encontrado ahí como el grito de Jesús que grita esta noche. Yo creo en lo que dice María Zambrano, esta filósofa que además no es católica precisamente, es una agnóstica. Ella dice, estamos atravesando una de las noches más oscuras que hemos visto jamás en la humanidad. Y es curioso que Europa, que es una nación, es un continente con raíces cristianas, esté produciendo una cultura sin Dios. Entonces este es el gran desafío. Yo me acuerdo cuando era curilla joven en Madrid, pues un curita de aquellos pueblos me decía, mira Manolo, nosotros tenemos un puesto de naranjas, cuando a la gente no le interesan las naranjas. Y yo decía, pero vamos a ver ahora, hablando en serio, ¿es que a la gente no le gusta el rostro de Dios? De acuerdo. ¿Es porque a la gente hay que cambiarle el gusto o es porque nosotros tenemos que cambiar el rostro de Dios que presentamos? Yo creo que ese es el desafío. Es decir, la secularización representa una purificación. Yo no le tengo miedo, porque lo está diciendo el Papa ahora mismo en Alemania, a una reforma interior. El control de la Madre Teresa de Calcuta, tan simpático, ¿no? Cuando aquel periodista como tú, Susana, le dice, ¿qué le parece a usted que es lo primero que tiene que cambiar en la Iglesia? Pues usted y yo. Usted y yo. Es decir, esta reforma, la Iglesia en su esencia es Cristo, es el Santo, no tiene que reformarse. Pero los miembros de la Iglesia somos pecadores, tenemos que cambiar, tenemos que renovarnos. Y las instituciones, por ejemplo, la palabra de Dios no va a cambiar, pero la manera de vivirla y de administrarla sí. Es difícil precisar, pero lo necesitamos. ¿Cuáles son esas huellas de la secularización en los cristianos y en los movimientos? La gran huella es el relativismo, es decir, no hay una verdad. Existen muchas verdades, tú tienes la tuya, yo tengo la mía. Esto es una catástrofe, claro, porque no hay un dónde agarrarse. Entonces, el relativismo es una cultura que se va imponiendo. Con el relativismo pues viene a niveles más personales nuestros, dentro de nuestras comunidades, esa sensación de atrofia espiritual, de desaliento, de desafección a la Iglesia, de crítica estéril. Pero ¿cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Cuáles son las causas por las que se ha llegado a esta situación?
la secularización. Bonhoeffer, cuando escribía desde el campo de concentración, ya se remontaba al siglo XIII. El hombre descubre que es autónomo, que no necesita la tutela de Dios. Otros lo ponen ya más en el siglo XV, XVI, otros ya en la Ilustración francesa, alemana. El Papa, cuando estuvo el año pasado aquí en Santiago de Compostela, se refirió al siglo XIX, que quería presentar a Dios como el antagonista del hombre. Yo creo, lo que he dicho antes, que el rostro de Dios, ¿por qué este hombre, siendo tan sabio, este Papa, lo primero, la encíclica que escribe es Dios es amor? Esa es nuestra identidad. Entonces nosotros en la Iglesia lo que tenemos que hacer es propagar este verdadero rostro de Dios, presentar lo que somos. Qué acierto tuvo Juan XXIII, el Papa gordito, cuando centró en el concilio la unidad, como centro. Después la unidad no es solamente la unidad así en teoría, la unidad que es salvación, es una palabra salvación que mucha gente no la entiende. Sin embargo, nos salvamos unidos, la unidad es nuestra salvación. Asís, la acabamos de ver estos días. ¿Qué ha ido el Papa a hacer Asís? Ha llamado a las órdenes a todos los líderes de todas las grandes religiones, pero ha llamado también a una delegación de ateos y de agnósticos, que están preguntándonos a nosotros cómo es Dios, que les digamos. Esto es maravilloso, es este diálogo entre fe y razón, este diálogo, bajarse a dialogar con la inquietud del que no cree, pero busca y sufre porque no cree. Y esta reforma que nos propone Benedicto XVI, ¿cómo lo afronta la Iglesia? Nosotros, yo creo que tenemos que mirar con cariño a los grandes movimientos. Todos, yo creo que todos tenemos un poquito el complejo de hijo único. Mi movimiento, mi orden, mi diócesis, mi parroquia. Y aquí somos una familia numerosa, es la Iglesia. San Agustín estaba dispuesto a dejar de ser obispo con tal de crear ecuménicamente una relación, un mundo reconciliado, decía él. Entonces, estamos haciendo ese trabajo como podemos. Pero vuelvo a decir, yo asistí a la pasión con la que a Chiara Lubich, Andrea Riccardi, Salvador Martínez, los grandes carismáticos en la Iglesia, le dijeron al Papa: nosotros queremos unirnos los movimientos, necesitamos darle un alma cristiana a esta Europa. Se enteraron los evangélicos, a los pocos años se sumaron también. ¿Y qué ocurrió? Que en el 2004, en Stuttgart, se hizo una gran manifestación. Ahí estaba la Fabiola rezando el Padre Nuestro, rodeada de cardenales, y se coló la mujer y rezó también el Ave María delante de protestantes. Simpático, es decir, aquello explotó y ya continúa porque se repitió en el Stuttgart en el 2007, Juntos por Europa. Esta era la gran acción. Y ahora se van a Bruselas el 12 de mayo de 2012, y vale la pena que esto lo explotéis y lo deis a conocer, ¿no? En el 2012, el 12 de mayo, en el Parlamento Europeo, allí se presenta esta multitud de gente que quiere tratar la familia, el trabajo, la economía, desde la luz del Evangelio. El Evangelio sigue siendo actual. Hay quien dice que la crisis puede ser la salvación y también el origen de esta acción, Juntos por Europa. Sin duda ninguna. El Papa lo que nos hace ver es que ha dicho en Alemania que las secularizaciones traen muchos beneficios para nosotros, porque nos espabilan. Entonces, la necesidad de hablar claro, la necesidad, esta falta, este desafío de la no credibilidad, que no nos creen, que nos dan la espalda, o este desafío de la multiculturalidad, que muchas veces la Iglesia pues es una opción más. Entonces, ante estos desafíos, nosotros tenemos que ser valientes y no encogernos, dar respuesta con pobreza y con humildad, como decía San Agustín. Es decir, sin imponer. Yo te tengo que encender a ti, te tengo que dar luz, Susana, y para iluminarte esa agenda voy con una vela y en vez de iluminarte te lleno de cera. ¿Por qué servicio te he hecho? Mira, en Portugal yo tenía un póster en la parroquia con un niño pequeñín en pijama que estaba de rodillas rezándole a Jesús por las noches antes de acostarse, enseñando el ombliguito y tal. Decía: Señor, yo te pido que los malos sean buenos y que los buenos sean simpáticos. ¿Por qué razón nos tenemos que poner tan serios y tan austeros y tan con humildad, servir la verdad con humildad? La verdad se impone ella sola. Padre Manuel, gracias por acercarnos a ese Dios que es tan necesario y sobre todo que lleguemos a esa Europa de corazones. Muchas gracias a ti.